Desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. Un espacio para la reflexión y el diálogo, organizado por Acción Directa No Violenta, donde colaboran Ben Majek, Ecologista de Nación, Radio Guiniguada y Radio Pimienta. De todo lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por entender, cada paso errado. Segunda sesión. Seguridad militar policial contra seguridad humana. Participan Carabancheleando y Baladre Amnistía Social. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Bueno, yo soy Antonio, mi rol era un poco presentar el marco de la charlita, de la charla de hoy, encuadrar un poco la presentación. Esto la verdad es que es una maravilla con tanta gente buena junta y da como alegría compartir así con tanta gente. Pues eso, era enmarcar un poco la presentación, presentar tanto a las compas de ADNV que andamos haciendo esta propuesta, como el ciclo de charlas, como a las personas ponentes, a Sergio y a Ruth, que les agradecemos un montón que vengan a compartir este rato para desconfinarnos la mente y ayudarnos a reflexionar. Es la segunda sesión de desconfinar nuestras mentes, desaprender la guerra. La primera empezó el 29 de abril, sobre el gasto militar. Esa presentación, dentro de poco estará en YouTube y esas cosas, la pondremos allí por si alguien quiere oírla, como también esta. Estamos haciendo lo posible por subirlas a las plataformas, tanto para trabajar en radio, en concreto con Radio Pimienta y Radio Guiniguada, con la que andamos enredadas en este proyecto, como a canal de YouTube, por si la quieren recuperar y la gente que no pudiera venir hoy. La siguiente sesión, también les anuncio, sería el 27 de mayo y seguiríamos, si hemos empezado por el tema de desobedecer en relación a la gestión fiscal y denunciar el gasto militar. Hoy vamos a trabajar el tema de la seguridad. El 27 de mayo vamos a repensar con el tema de banca armada contra banca ética, a esas dos propuestas, digamos. Bueno, agradecerles a todas que hayan podido venir por aquí, en especial a Sergio y a Ruth por compartir todo esto. Sergio viene a ver si soy capaz de decirlo bien, de Carabancheleando y Ruth de la coordinación Baladre, concreto del grupo de Irún, Erlechea y de Stop Desahucio Vidasoa. Después diremos un par de palabrillas más. También agradecer la colaboración de Ben Majek, que estamos en su casa realmente, una casa digital, pero en su casa, que nos han permitido su Zoom, y la colaboración con Radio Pimienta y Radio Guiniguada, con la que tenemos colaboración para sacar todo este formato radio también, compañeras también de difusión libre. En marco, intento ser breve, el colectivo ADNV, colectivo Acción Directa No Violenta, desde la isla de Gran Canaria, aquí islita pegada a África, colectivo con perspectiva antimilitarista, feminista, anticapitalista, antirracista y ecologista. Llevamos un tiempo trabajando la denuncia de la militarización de las fronteras, en concreto con la campaña que estuvimos desarrollando el año pasado de España está en guerra en las fronteras, una campaña donde terminamos con una acción directa no violenta en el Frontex para denunciar el instrumento criminal de esta guerra de fronteras que se lleva a cabo contra las personas por parte de este capital colonial y neoliberal. Este año estábamos continuando con esta campaña de España está en guerra en las fronteras y la guerra empieza aquí, cuando nos confinaron, cuando nos ocurrió este estado de confinamiento, y este estado de confinamiento hemos estado denunciando esta militarización y policialización del estado de alarma a través de unas píldoras radiofónicas, desinfectarnos del virus militarista y de una campaña de denuncia de los abusos policiales y militares durante este estado. Acciones que tienen acciones más con lo que vamos a hablar hoy, con toda esta denuncia de la apropiación del término de seguridad por parte de la gestión policial y militar, ante un problema que era sanitario, que es social, y que de repente parece que es un problema que se lo apropian, ese término seguridad, se lo apropia la gestión militar y policial. Por eso queríamos, justo por ese estado de relato, queríamos hacer todas estas jornadas para desconfinarnos las mentes. El problema no es tanto el confinamiento, sino que es que nos están confinando hasta el relato de la realidad. Y nos parecía que la sesión de hoy era, si ya tiene interés antes de todo esto, hoy aún tiene mucho más interés, porque claro, hemos visto cómo nos han mandado para casa
Y quien ha tomado las calles, en parte, pues ha sido el ejército y la policía, con una retórica justo de dotarnos de seguridad. Es decir, un sistema que pone los intereses del capital en el centro, los intereses de este capital neoliberal en el centro, y tiene como herramienta clave de todo esto a la policía y el ejército, y mientras que no se asegura la vivienda, no nos aseguran las necesidades materiales, las necesidades afectivas, no nos aseguran poder vivir, nos venden que hay una seguridad que la va a garantizar un Estado represivo. Han conseguido eso, reapropiarse de un término tan necesario, tan fundamental para la vida humana como es la seguridad. Y los medios de desinformación pues generan una sensación de inseguridad subjetiva, o sea, de creer que viene acompañada de recetas de más militarización. Y sacan de foco la seguridad que necesitamos. Es decir, la seguridad afectiva, la seguridad material, poner la vida en el centro. Es decir, sacan de foco esa seguridad, que creo que es fundamental, y de eso queríamos decir, cómo nos van inoculando al mismo tiempo también, y esto va a ser clave, también pensarlo, que también las compañeras lo están trabajando, cómo nos van inoculando esta lógica policial también dentro de la sociedad. Se ha hablado mucho, ¿no?, de las policías de balcón, de cómo nos inoculan también este tipo de lógicas policiales, al tiempo que junto con la cara represiva y punitiva de la policía, también van como queriendo ofrecer otra cara, esa cara, creo que le llaman también de trabajo socializar, el trabajo de la policía como para darle esa mascarada, pues, esa forma de que la gente crea que la policía tiene una función social, cuando indudablemente es un trabajo de autoritarismo, jerarquía y violencia. Bueno, para hablar de todo esto, que no me quiero comer la charla, me van a perdonar este enmarque, nos acompaña Sergio, como decía, de Carabanchaleando. Esto es un reto para mi logopeda, Carabanchaleando, securitización, policialización. Va a ser un día hoy divertido. De Carabanchaleando, que es una plataforma de investigación militante. Esto viene del encuentro entre grupos de periferias del Observatorio Metropolitano y con grupos de vecinales que por esto salen en torno también al 15M del barrio de Carabanchel. Este grupo, el Observatorio Metropolitano concretamente, edita un libro clave para este tipo de cosas, que a mí me parece un librazo para entender esto, que es en claves de riesgo, gobierno neoliberal, desigualdad y control social. Que aunque tenga 5 años, creo que toda esta onda de castigar a los pobres, de ver cómo nos venden esta retórica, creo que hoy en día nos viene bien recordarlo. Además, también editan, esta vez sí, Carabancheleando, el libro Diccionario de las Periferias, que también ahora lo reactualizan con las periferias confinadas. A través de Twitter están ahí actualizando un diccionario de las periferias. Muy interesante también. Por otra parte, primero, antes de Sergio, creo que va a intervenir Ruth, antes de Sergio, y que viene de la Coordinación Baladre, en concreto eso, el Grupo de Irún, Erlechea y de Stop Desahucios Bidasoa. Bueno, Baladre, ¿qué les voy a contar? Y me vas a contarlo con tanta gente Baladre por aquí, pero bueno, es una coordinación de colectivos que trabajan desde los barrios y pueblos con herramientas como punto de información de derechos sociales, como generador de espacios de relación, la defensa, reivindicación de la renta básica de las iguales, la de las iguales, no la renta básica, eso, renta básica en clave capitalista, en clave comunitaria, en clave feminista, bueno. Y la propuesta también hoy en día clave de amnistía social, de la reivindicación de la amnistía social. Sin duda un ejemplo de lucha desde abajo, de construcción de espacios de relación, de dinámicas realmente alternativas al poder, de construir desde los barrios, desde las periferias. Vale. Para todo esto, Ruth y Sergio, pues le vamos a dejar unos 15 minutillos donde después abriremos el turno de preguntas, que haremos de forma peculiar, porque como hay tanta gente, que es maravilloso, y no podemos abrir los micros, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Ahí la compa Coldo va a ir recogiendo todas las preguntas, las va a ordenar, y en la segunda parte lanzamos las preguntas ya ordenaditas tanto a Sergio como a Ruth. Entonces no va a ser un turno de preguntas, diálogo, es una pena, pero vía dialogada, sino que será vía escrita. Escriben en el chat, cuando quieran, cuando surja la pregunta, lo van escribiendo, la recogemos para la segunda parte. Entonces, si les parece, ahora empezamos una primera ronda de unos 15 minutos por ponente y después iniciaríamos la parte de diálogo con sus preguntas que ya han escrito en el chat.
Si les parece bien, y con toda esta chapilla, pues le dejamos a Ruth que comience su presentación. Gracias otra vez, Ruth, por participar y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Yo creo que hay mucha gente aquí que puede hacer esto mejor que yo 700.000 veces, pero bueno, yo aquí me he arriesgado. Entonces, bueno, pues yo fundamentalmente quería empezar, ¿no? En primer lugar, me gustaría denunciar pues la actitud de la Generalitat Valenciana con las personas que llevan más de un año a la espera de recibir la renta valenciana de inserción, porque, bueno, pues esta situación las está condenando a la miseria y más en estos tiempos donde no tienen más oportunidades de conseguir pues los recursos mínimos para sostener la vida. Así que les emplazamos, ¿no?, a que apliquen el sistema administrativo ya y a pagar los atrasos generados para que para algunas de estas personas ya supone más de 20 meses. Y bueno, quería precisamente empezar denunciando esta situación porque yo creo que nos posiciona directamente en el tema feminista y antipatriarcal, porque las mujeres y cuerpos y sexualidades disidentes somos las grandes perjudicadas, machacadas o violentadas, ¿no?, en los discursos de defensa del control social y securitario y de sus ejecutores. Y bueno, pues estos días también, ya que el domingo fue 10 de mayo, pues me acordaba de Ramón Fernández Durán, ¿no?, que a principios del siglo XXI pues ya nos ilustraba con sus textos, ¿no?, sobre el capitalismo financiero global y la guerra permanente o la compleja construcción de la Europa superpotencia, en la que nos decía, ¿no?, cómo las formas de dominio dulce del capital se estaban abandonando paulatinamente para dar paso al capitalismo manomilitar y más descarnizado, ¿no? Y bueno, y así lo hemos ido constatando en estos 20 años, ¿no?, como la industria militar mueve el mundo a nivel político, económico y financiero. Y la contraparte se traduce en recortes de derechos y libertades de las personas y del planeta, así como pues, la acumulación por desposesión de los recursos naturales, públicos y sociales. Y bueno, y buena parte de esta expresión es la política de fronteras de la Unión Europea, ¿no?, que la única seguridad que ofrece es la muerte de miles de personas, tanto en el desierto como en el Mediterráneo. Pero también que para las pocas, y decimos pocas, personas que consiguen llegar al territorio europeo, pues las condena a la violencia, a la explotación física, sexual y a la miseria. Y bueno, y tal y como se han dicho en las pildorillas y así, pues durante años, ¿no?, se nos ha ido insertando como un mantra en las cabezas de las personas que la seguridad está vinculada a tener más policía, las empresas y últimamente también a la seguridad privada, que han invadido los edificios y los espacios públicos, como el transporte, los hospitales, los servicios sociales, las oficinas de empleo. Y sin embargo, pues ya lo sabemos, ¿no?, que no nos dan seguridad, ¿no?, que lo que nos infunde son miedo. Y bueno, y por ejemplo estos días en los que nos han emplazado a quedarnos en casa por responsabilidad y por proteger a nuestras personas queridas, a nuestras familias, a nosotras mismas, ¿no?, pues sin embargo, para nada se ha tenido en cuenta a familias que se han quedado hacinadas en habitaciones de alquiler, personas con diversidad funcional a las que no se les ha asegurado las condiciones mínimas para su salud física y mental, a personas que únicamente obtienen recursos económicos a través de la economía sumergida o, bueno, o del trueque o del reciclaje, ¿no?, a quien se les ha dejado sin ningún tipo de recurso económico o ingreso. También tenemos que recordar a las empleadas de hogar, fundamentalmente las internas, las mujeres que están internas en las casas de sus empleadores, que mayormente son mujeres migrantes, y que las han obligado a confinarse en sus domicilios, en los domicilios de sus empleadores, sin ni siquiera poder salir para realizar pues, las tareas por aquellas por las que se les remunera, ¿no?, pues hacer la compra y así, por el miedo al contagio. Y bueno, ya por último,
porque me parece que es más aberrante, pues cómo para nada se ha tenido en cuenta, ¿no?, a mujeres que están enfrentando violencia y se las ha dejado presas, ¿no?, de sus maltratadores. Entonces, bueno, la pregunta está clara, ¿no? ¿Dónde está la seguridad para estas personas? ¿Quién la ha garantizado? ¿La policía, el ejército, el Big Data, el Securitas Direct? Que yo le tengo una rabia que no os podéis imaginar. Y bueno, pues la seguridad tiene que ser, para nosotras, la seguridad tiene que ser alimentaria, y eso no son menús de rodilla y de telepizza, pero bueno, que tampoco los menús cotidianos que se dan en los colegios son un alimento realmente sano, nutritivo y de proximidad. Que la seguridad es disponer de un techo o de un espacio seguro en el que no suframos violencia, del que tengamos la seguridad de que no nos van a echar mañana, que cuente con luz natural, con suministros básicos, ¿no?, como el agua, tan importante estos días para el cuidado y el autocuidado, y sin embargo hemos estado viendo, ¿no?, los campamentos en los campos de Huelva con la gente tirada sin poder ni siquiera asearse. Y la seguridad también es poder hacer uso de tu libertad como persona sin distinciones de género, de procedencia, de color, de religión, de ideología, etc. De modo que no nos podemos dejar engañar con que la policía y los militares o la seguridad privada está para protegernos y para cuidarnos. Está para controlarnos y para castigar a toda aquella persona o conducta que se salga del orden establecido por el capitalismo patriarcal, colonial y racista. Y esto que ya venía sucediendo en lo que ellos, subrayo, ¿no?, en masculino, llaman normalidad, en el estado de emergencia, pues bueno, se ha visibilizado, se ha evidenciado y se ha desbordado, y bueno, y gracias además a toda la gente que ha ido recogiendo vídeos sobre la violencia policial, ¿no?, que han sufrido muchas personas estos días. Por eso, pues yo creo que este es un momento clave para denunciar y para negarnos infinitamente a aceptar la terminología militar y el lenguaje bélico al que nos hemos visto sometidas estos días por parte del poder político, ¿no?, que además ha sido cacareado por los medios de comunicación de masas y a la vez, pues, batiéndonos las cabezas junto a mensajes contradictorios de cuidarnos, de cuidar y de cuidarnos, y de que todas juntas vamos a salir de esto. Bueno, yo creo que en primer lugar porque el lenguaje bélico banaliza la guerra, y una alerta sanitaria o crisis o pandemia o como la queramos llamar, es que no se acerca para nada ni de lejos a lo que es una guerra. Y vuelvo a repetir, no son ni las armas, ni los tanques, ni los soldados quienes salvan vidas en una guerra, son la maquinaria de muerte. Y la policía y los ejércitos no hacen nunca nada, ni han hecho en estos días ninguna labor humanitaria. Son la mano ejecutora más visible de la maquinaria represora del Estado, y no olvidemos, a las órdenes del patriarcado y del capital, del odio xenófobo, racial y aporofóbico. Y bueno, también otro discurso que me ha rechinado, ¿no?, ahí en los oídos como mucho estos días ha sido todo el discurso de los héroes y las heroínas, ¿no?, que lo que pone en evidencia es a personas profesionalizadas que están sometidas a la precarización de la vida y a las que se ha sobreexplotado estos días, pues de manera bastante intensa. Y además porque este discurso de los héroes y heroínas vuelve a invisibilizar y desvalorizar a todas aquellas personas que realizan o que realizamos cuidados de toda índole fuera del mercado y fuera del espacio público, que no es por casualidad que sean las mujeres, ya que es el rol social del que no nos podemos desprender si no apelamos a desarticular estos discursos y a armar discursos en favor de la comunidad, de la autoorganización, de los valores comunitarios y del apoyo mutuo. Porque, bueno, su nueva normalidad solo pretende llevarnos de cabeza al corazón de la bestia, entendiendo que es el mercado y subsidiariamente el Estado quien provee de salud, de seguridad y da cobertura a nuestras necesidades básicas. Y de esta forma, lo que se omite o se desvaloriza es a la comunidad como garante de seguridad, de salud, de cultura, de protección, de afectos. Y lo bueno, ¿no?, que ha tenido todo este momento de pandemia es que hemos podido conocer y vivir y compartir, ¿no?, pues cientos de iniciativas de apoyo mutuo, redes vecinales, solidarias, de cuidado, de supervivencia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de estas mimbres es de donde surge la propuesta de la amnistía social, ¿no?, como una propuesta abierta y comunitaria de suma de todas aquellas reivindicaciones que tienen que ver con la justicia social.
que, bueno, como surge y de donde parte, pues fundamentalmente es de la criminalización de la protesta, que se ha vivido más intensamente en estos tiempos, ¿no? A raíz de, digamos, de la aprobación de la trimordaza, ¿no? Que se ha dado en llamar la Ley de Seguridad Privada, Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley Antiterrorista, ¿no? Bueno, en el caso del Estado español. No solo se trata de una amnistía política, ¿no? Que lleva implícita la eliminación del delito y la reparación del daño causado, ¿no? Por lo que consideramos nuestros actos legítimos de desobediencia, sino que además lo que pretende es señalar que los actos represivos que han padecido o que están enfrentando personas en movilizaciones por la defensa de nuestros derechos básicos, pues emanan de leyes que precarizan la vida, como las reformas laborales y el desprecio hacia el empleo doméstico, que nos tachan de delincuentes por haber nacido en otro lugar, como la ley de extranjería, que nos limitan el uso y disfrute de los espacios públicos, como las ordenanzas cívicas, que regalan el espacio natural para minas de uranio, cementerios nucleares, macrogranjas de explotación animal, ambiental y humana. Pero también lo que quiere incluir son aquellas leyes no escritas que nos cosifican a las mujeres, que nos someten al ejercicio de roles feminizados, de docilidad y domesticidad, de control de nuestra sexualidad o de la maternidad, y que legitiman la justicia patriarcal, humillando y criminalizando a las mujeres y los cuerpos que no se someten, ¿no? Que denuncian y que se oponen y que ponen resistencia a las violencias machistas y patriarcales. Así que, bueno, pues entendemos que la amnistía social tiene que ser una propuesta que se sume a nuestras reivindicaciones, ¿no? Como he dicho, pues feministas, ambientales, sindicales, antirracistas, y que, bueno, es una propuesta que está en movimiento, que está en construcción, que nos gustaría que los colectivos sociales se reapropien del concepto y que lo llenen de contenido. Porque, bueno, pues a lo mejor, tristemente, va a ser una herramienta necesaria pues, en estos tiempos de desconfinamiento y más allá. Y bueno, ya para terminar, pues, por ejemplo, los colectivos de Baladre utilizamos la reivindicación de la amnistía social, pues un poco como comentaba Antonio, ¿no? Junto con la reivindicación de la Revis, de la alimentación sostenida por la comunidad, o las redes de economía social y comunitaria. Y, por ejemplo, bueno, pues es una herramienta que nos sirve para visibilizar que la falta de acceso a recursos básicos pues es lo que puebla las cárceles de gentes empobrecidas, ¿no? A las que se les da la calificación de delincuentes por sus conductas desviadas de la normalidad, todo muy entre comillas, cuando la mayoría de las personas que están en esta situación pues son personas con carencias de salud mental y con problemas graves de dependencia de sustancias. Y que a estas personas no se les ofrece ningún otro tipo de oportunidad ni de salida, y que solo se puede recuperar o evitar la criminalización de estas personas a través de la comunidad, del trabajo comunitario, de retomar las relaciones sociales y comunitarias, ¿no? Y bueno, y por supuesto de asumir colectivamente los cuidados. Y ojo, no confundamos prestación de servicios con relaciones o trabajo comunitario, porque de eso también tenemos alguna que otra experiencia. Así que, bueno, yo, para que conozcan un poco las iniciativas de las que hablamos, pues les invito a conocer pues As de Cova y As de Casal en Castilla, o las A, ¿no? Que son iniciativas comunitarias que parten de los cuidados y de satisfacer las necesidades colectivamente, y que sí nos ofrecen seguridad y protección en nuestros entornos de proximidad, ¿no? Ay, perdona, Ruth, disculpa. Sí. ¿Podrías repetir las últimas iniciativas? Que a mí por lo menos el audio me falló justo ahí, en los últimos 15 segunditos, cuando hablabas de las iniciativas concretas. Sí, hablé de As de Cova y As de Casal en Castilla, en Salamanca en concreto, la Casa de la Orotava en Canarias, Cecosesola, que es una iniciativa de más de 50 cooperativas en Venezuela, o bueno, las socorristas en red en Argentina, eso, que son pues iniciativas comunitarias que parten de los cuidados, ¿no? Y que parten de un entorno de proximidad y de garantizar la seguridad.
Y bueno, yo ahí, pues por ejemplo, de la iniciativa de Cecosesola, hay un vídeo que estos días ha hecho, no me acuerdo, la revista Desde Abajo, ¿sí? Que está colgado en YouTube. Y bueno, explica cómo ellos han llevado todo este proceso sin necesidad de tener seguridad privada o policía en las iniciativas, ¿no? Pues, de venta de alimentos que ellos tienen. Bueno, tienen muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, en los mercados hacen muchas ferias de ventas de alimentos. Y bueno, yo creo que son iniciativas interesantes. Qué bueno. Pues muchas gracias, Ruth. Creo que ha quedado súper claro esta disputa entre seguridad militar policial, seguridad humana que están proponiendo, un montón de experiencias, un montón de concretitas, yo creo que queda muy claro. Si quieren ahora pasamos con Sergio de Carabanchando, igualmente le pedimos pues eso, en 15-20 minutillos, análisis de la situación y bueno, pues también estas propuestillas así de que estén haciendo. Todo tuyo, Sergio. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien, me imagino? Sí. Bueno, muchas gracias a DNV por la organización de estas interesantes jornadas, por el currazo que también me imagino que conlleva, ¿no? A Coldovi, Antonio. En realidad me siento muy identificado con lo que ha contado Ruth. De algún modo voy a repetir algunas ideas y también un poco muy en sintonía con lo que has comentado tú en la presentación, Antonio, bueno, en cuanto al enfoque, ¿no? Y un poco a tratar de pensar entre todas y todos alternativas a la seguridad hegemónica, ¿no? O alternativas incluso a modo de nuevos vocablos o de conceptos que puedan sustituir a la seguridad en caso de que la seguridad ya se nos haya metido como, la hegemónica me refiero, se nos haya metido como un virus difícil de sacar. Lo que voy a hacer es, voy a intentar ser breve, os lo prometo, no lo voy a lograr, pero voy a intentarlo. Lo que voy a intentar es situar un poco a grandes rasgos cuál sería esa seguridad hegemónica, la seguridad neoliberal, luego ver una de las modalidades de esa seguridad neoliberal, que sería el excepcionalismo, para acabar con esas alternativas, ¿no? Críticas, por un lado, y alternativas a la seguridad hegemónica. Bueno, primero empezar por... Sí, perdón un momento, Sergio, Sí. un momento nada más. Antes de que empiece, solo recordar a todas las personas que si quieren ir escribiendo preguntas durante la presentación, para cuando termine Sergio, ya poder tener recopiladas algunos turnitos para poder, Coldo irá como ordenándolo, se puede escribir en el chat aquellas preguntas, sugerencias, experiencias, para después la segunda parte ya ir como más ligerillo. Así que, con eso dicho, todo tuyo, Sergio, perdona. Bueno, empezar por reconocer, como bien has dicho al principio, Antonio, que la seguridad es un bien necesario, ¿no? En la humanidad como colectivo y también a nivel individual, ¿no? Es decir, que la necesidad de seguridad biológica, de que nuestro cuerpo esté seguro y de que vaya a estarlo en el futuro, que no vaya a estar enfermo, la necesidad de seguridad psicológica y la necesidad de seguridad social, es decir, de que tengamos vínculos, relaciones sobre las cuales apoyarnos, pues son, podemos calificarlo de universales, ¿no? Son una necesidad universal. En realidad, la idea de seguridad tiene mucho que ver con la idea de futuro, ¿no? Es decir, que viviremos en el futuro, ¿no? Que estaremos vivos, que lo haremos con una relativa salud, con un relativo bienestar psicológico, con recursos materiales suficientes para sobrevivir, ¿no? Y acompañados, que no estaremos solos, ¿no? Eso sería un poco la concepción más o menos universal de la seguridad. El asunto es cómo luego la seguridad, siendo una necesidad universal, se declina en cada contexto social y cultural de una forma completamente distinta, ¿no? No es lo mismo el significado de seguridad entre nosotros que entre la generación de nuestros abuelos, abuelas. No es lo mismo el concepto de seguridad en unas clases sociales que en otras y no es lo mismo en unos contextos geográficos y culturales que en otros. El concepto de seguridad hegemónica o que nos toca vivir en nuestros tiempos y en nuestro contexto es el de la seguridad que nosotros llamamos como
como neoliberal, ¿no? Con una serie de significados culturales muy concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, en torno a la salud, ¿no? Esas necesidades del cuerpo, lo que se entiende por seguridad, ¿no? Es que el cuerpo no esté enfermo, o al menos que no tenga enfermedades graves, y que el cuerpo pueda funcionar como una máquina de alto rendimiento, por así decirlo, ¿no? Que pueda trabajar, que pueda estar siempre, digamos, como un cuerpo, digamos, de gimnasio, ¿no? Un cuerpo que rinda, ¿no? También, en cuanto al bienestar, pues entendemos o se entiende desde ese concepto hegemónico el bienestar y la seguridad de ese bienestar, pues como la posibilidad de consumir y de seguir consumiendo en el futuro, ¿no? Es, por ejemplo, lo que se nos dice ahora que va a ser la salida de la crisis actual, ¿no? En cuanto a los recursos y las necesidades materiales, pues la seguridad se asocia con propiedad, tener propiedades, ¿no? Y tener capacidad financiera, ¿no? Y en cuanto a la gente, a nuestra gente, que nos debe dar seguridad y a la que debemos proporcionar seguridad, pues se restringe, digamos, al ámbito de la familia, algunas que otras personas allegadas, y luego a ideas abstractas de nación o de civilización, ¿no? La europea, occidental. Esa sería nuestra gente y esa sería la seguridad, digamos, que se imaginaría desde ese modelo hegemónico, ¿no? En realidad, si nos fijamos, esta idea de seguridad tiene que ver con la reproducción del estatus social, con la reproducción del propio estatus social a nivel individual y la reproducción del propio estatus social a nivel de nación, a nivel de privilegios de clase, etc. Es decir, en un contexto competitivo de alta competencia, porque la competencia es lo que se pone en el centro de una sociedad neoliberal, la seguridad sería el poder asegurar en el futuro las mismas posiciones de poder o incluso afianzar una subida en esa escala de poder. Por lo tanto, la idea de seguridad estaría muy ligada a la idea de desigualdad, ¿no? En el relato neoliberal lo que vemos es que la seguridad se invoca constantemente, la seguridad es una necesidad muy importante que solamente se cuestiona cuando toca algunos privilegios individuales en forma de libertades de movimiento, de libertades económicas, ¿no? Y ahí es cuando salen a flote, digamos, los debates entre de seguridad versus libertad. Pero siempre se omiten ese tipo de debates que ya están enfocados o están enmarcados en un contexto neoliberal, se omite, digamos, las implicaciones que tiene con la igualdad y la desigualdad la propia seguridad. De hecho, en el plano material, el neoliberalismo es una fábrica de inseguridad. Es una fábrica de inseguridad porque es una fábrica de precariedad, y la precariedad no es otra cosa que la imposibilidad de asegurar que la reproducción, la propia reproducción del grupo social, de la propia persona y la imposibilidad de asegurar el futuro, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que la inseguridad se ha convertido en la forma de gobierno fundamental de nuestra sociedad, en el sentido de que cada cual debemos asegurar o encargarnos de nuestros riesgos, ¿no? Hacer las inversiones individuales en nuestra formación, en nuestro futuro, ¿no? A través de sistemas privatizados, ¿no? Porque ya no va a haber tampoco cobertura en forma de derechos sociales, ¿no? Y en todo caso, el Estado te podrá proveer de cierta seguridad cuando todo eso haya fallado, como un colchón último, ¿no? En forma de, pues por ejemplo, si hablamos de pobreza, de rentas mínimas, este tipo de cuestiones que para nada cuestionan las estructuras de desigualdad, o en forma de policía, ¿no? En caso de que las veas ante un problema de la inseguridad delincuencial, ¿no? Ahora vemos además también cómo en medio de un problema de inseguridad vinculado con la salud colectivo, sí que se invoca, digamos, esa protección del Estado, pero es una protección que no sale del orden de lo policial militar, ¿no? La amenaza a la seguridad siempre se imagina como externa, ¿no? El delincuente, los movimientos sociales o instituciones que pueden poner en riesgo ciertos privilegios, los inmigrantes, la gente de otras culturas, de otras civilizaciones, ¿no? O los microorganismos y los fenómenos naturales siempre se imaginan como cosas externas que nos vienen de fuera, que irrumpen en nuestra normalidad, en nuestro orden, y que ponen en riesgo, ya ni siquiera en peligro, sino que ponen en riesgo
el orden actual, ¿no? Y si os fijáis es un relato, bueno, bélico, como ya habéis apuntado antes, masculinista, ¿no? Y competitivo, ¿no? El inmigrante, el virus, siempre vienen de fuera y al final acaban convirtiéndose como una suerte de chivo expiatorio sobre el cual cargar la responsabilidad de nuestro desorden, y eso nos ayuda también a librarnos, ¿no? De poder replantearnos críticamente qué responsabilidad tenemos en ese desorden y en las consecuencias negativas del orden capitalista, ¿no? Al final es como si se aplicasen, y sobre todo lo vemos por ejemplo ahora en la pandemia, rituales colectivos, ¿no? Gobernados o dirigidos por el Estado, ¿no? Que son rituales de purificación y de limpieza, ¿no? Son a través de discursos, no lo vemos ahora tanto en la pandemia, pero lo hemos podido ver en los últimos años en muchos contextos, discursos racistas, a través del endurecimiento de códigos penales, del levantamiento de muros, ¿no? Pues se genera la ilusión de que nos libramos de lo sucio, ¿no? La pobreza, la delincuencia, de lo impuro, de los que no, de algún modo desmienten nuestra pureza, por ejemplo, los inmigrantes, los racializados, etcétera. Y eso, aunque tiene muy poca eficacia en lo que dice combatir, sí que tiene un efecto performativo, en el sentido de que consigue de algún modo restaurar el orden simbólico que se habría visto dañado por la irrupción de ese fenómeno nuevo, ¿no? Por el camino, pues se habrán reproducido las estructuras de poder, se habrá restablecido el orden, pero todos y todas sabemos que los efectos de esa seguridad pues van a ser completamente desiguales y van a ser completamente diferenciales, ¿no? Para algunos la seguridad será el sostenimiento de sus privilegios y para otros la seguridad lo que será es violencia física y violencia simbólica, ¿no? ¿Qué usos hay hoy en día, se hace hoy en día de la seguridad? Pues por un lado en la gestión de lo social, ¿no? Todas y todos vemos cómo el retroceso de políticas de protección social es el correlato del aumento de plantillas de policía y de la presencia de policía en muchos ámbitos donde no estaba, desde los servicios sociales al tema de la infancia, en los colegios, etcétera. Lo vemos también en la gestión de lo urbano, ¿no? Por un lado, con el objetivo de mantener a ciertas poblaciones confinadas en sus guetos de pobreza y de marginación, y al mismo tiempo mantener enclaves seguros en forma de, bueno, de condominios de vivienda privados o de centros históricos turistizados, ¿no? A los que hay que mantener bien vigilados para que no entren sujetos que puedan poner en riesgo ya no la seguridad en forma de robos y tal, sino la propia imagen del lugar, ¿no? También otro uso es el que ya habéis comentado, ¿no? De las fronteras, ¿no? La seguridad es lo que se invoca como aquello que debe estar presente en las fronteras, tanto en las fronteras exteriores, ¿no? La regulación del acceso, ¿no? A los países enriquecidos y las fronteras internas, ¿no? En forma de papeles de extranjería, en forma de acceso a derechos, de controles de identidad, etcétera, ¿no? En la gestión de la protesta, pues que os voy a contar, ¿no? Que no conozcáis, ¿no? Quienes venís del movimiento antimilitarista, ¿no? Y también en la gestión del terrorismo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Ha sido el principal vector de la securitización, ¿no? En todo el planeta en los últimos años, ¿no? Y vemos, probablemente estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo campo de lo securitario que probablemente vayamos a ver aparecer en lo sucesivo según avancemos, digamos, en las manifestaciones del colapso ambiental, social y económico, y es una gestión securitaria de los desastres ambientales, porque no hay que olvidar que esto también es consecuencia de un desastre ambiental. Hablamos de pandemias, hablamos de sequías, hablamos de contaminación del aire, de calentamiento global, etcétera, que van a generar situaciones de emergencia y donde la seguridad nuevamente se va a tratar de poner en el centro, ¿no? Entonces vemos cómo la seguridad gestiona cotidianamente el desorden, ¿no? El desorden que es consecuencia del propio funcionamiento del capitalismo, y vemos cómo al mismo tiempo en momentos excepcionales pues experimentan nuevas formas y avanza, digamos, el dispositivo securitario. ¿Qué sería ese excepcionalismo? Pues sería la adopción de medidas de seguridad
no corrientes, ¿no? Excepcionales, que ponen en suspenso la propia norma legal, la propia norma jurídica, y que finalmente se acaban normalizando. Es decir, es la excepción hecha norma, ¿no? Siempre se toman medidas de este tipo diciéndonos que son excepcionales, que son temporales, que solamente se van a usar para determinadas cosas, pero finalmente vemos cómo quedan como permanentes, cómo se acaban usando para otras cosas, ¿no? Finalmente es, bueno, pues la sobreactuación securitaria, ¿no? De esas autoridades que tratan de restaurar un orden simbólico dañado por la irrupción de un acontecimiento nuevo. ¿Qué es lo que podemos, desde mi punto de vista, ver ahora con la emergencia de la crisis, la pandemia, etcétera? Bueno, no hay que desdeñar el riesgo objetivo, ¿no? Que supone este virus, que supone la pandemia, ¿no? Pues por las tasas de mortalidad que tiene en relación a, por ejemplo, la gripe, por lo mucho que se difunde y de forma invisible, porque no haya vacuna. Bueno, es evidente que es un problema objetivamente nuevo y serio, al cual se une también pues el que haya habido una desinversión en la sanidad pública entendida como bien común a nivel prácticamente global, o por lo menos quienes han seguido políticas más neoliberales, ¿no? Y este virus llega y toca en un momento de debilidad tanto del sistema sanitario como también de debilidad del sistema de protección social. Vemos como los servicios sociales, que se supone que para lo único que sirven con su carácter asistencial es para poner parches de emergencia, ni siquiera, vamos, aquí en Madrid es una cosa bárbara, ¿no? Lo desbordados que están, ¿no? Teniendo que pedir ayuda a las propias redes comunitarias de los barrios porque no dan abasto, ¿no? Vemos también que esta crisis genera mucha inseguridad subjetiva, ¿no? Pues porque se suspende la normalidad, ¿no? Porque se para la máquina del capitalismo y eso supone parar el consumo, parar los hábitos, el aislamiento, el confinamiento, el miedo al contagio, el miedo a la crisis económica, el miedo al futuro, ¿no? Bueno, pues todo esto también vemos que se está produciendo, ¿no? En España el estado de alarma ha intentado o se ha promulgado con el fin de gestionar ese problema objetivo, ¿no? Pero también como forma de gestionar este problema, digamos, simbólico o de orden subjetiva, ¿no? Pues a través de la gestión de esta incertidumbre, del desorden, pues a través de la comunicación, ¿no? Con el tema de la curva, con ayudas, ERTES y, digamos, con parchecitos, digamos, sobre todo para la población de clase trabajadora asalariada, porque, como ya ha dicho Ruth, efectivamente han quedado fuera de ahí las trabajadoras del hogar que no tenían contrato, han quedado ahí, por supuesto, las personas sin papeles y todo quien ocupaba la economía informal. Es decir, se trata de dar seguridad a esa clase salarial que ya contaba con cierta seguridad, ¿no? Pero también se ha tratado de dar seguridad con policía y con ejército en labores muy variopintas, ¿no? Pues desde la pura represión, y en España lo hemos sufrido de manera especial, casi 800.000 sanciones que se han interpuesto en estos 2 meses de pandemia, pero también esa policía, digamos, que trata de mostrar algo benigno, ¿no? Esa policía que, digamos, suplanta, digamos, a los trabajadores o a los cuidados, tanto profesionales como los cuidados comunitarios, ¿no? Y hemos podido ver esas imágenes de militares acompañando a ancianas por la calle con la compra, o incluso policías que te vienen a felicitar tu cumpleaños sustituyendo a tu propia comunidad y te hacen un bailecito, ¿no? Es decir, la policía, digamos, se ha colocado también como un gestor importante, y el ejército se ha tratado de visibilizar en esta crisis, ¿no? Sacarlo de su invisibilidad cotidiana, ¿no? Para ver su importancia. Todo con tal, yo creo, o en clave de precisamente de esa restauración de orden simbólico, ¿no? Que era necesario porque en un acontecimiento así se pone también en cuestión la propia idea del sistema, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿a qué tipo de
críticas podemos aferrarnos o podemos contribuir, o qué tipo de críticas podemos inventar y reinventar, ¿no?, a esta gestión securitaria de lo cotidiano y de lo excepcional. En general, se puede dividir las críticas habituales que se han hecho a la seguridad en críticas a cómo agrede la seguridad a los derechos y las libertades, ¿no? Críticas a la ineficiencia de estas medidas securitarias, es decir, que no consiguen eso que prometen, ¿no? Por ejemplo, la videovigilancia no consigue dar más seguridad o no consigue bajar los delitos, ese tipo de cosas. Críticas conceptuales de que en cuanto que la seguridad, tal y como está concebida de manera hegemónica, como es solamente policial, no es capaz de abordar las principales inseguridades, ¿no?, que tienen que ver con eso que han nombrado Ruth antes, inseguridades alimentarias, inseguridades ambientales, inseguridades sociales, ¿no?, que con la policía no se van a poder mitigar, o críticas que vendrían más por el concepto de la antiseguridad, que vendrían a cuestionar el propio uso del concepto de seguridad y que vendrían a situar el concepto de seguridad como un invento o algo que ha acompañado siempre al capitalismo. Es decir, no existe capitalismo sin concepto de seguridad y no existe seguridad sin capitalismo, ¿no?, remontándose también a Marx, ¿no? Entonces, la seguridad desde esta perspectiva prometería algo que en realidad nunca puede dar. ¿Por qué? Porque la propia seguridad, en su gestión y en su desarrollo, produce el problema que se supone que está tratando de mitigar. Por lo tanto, sería imposible en sí misma la seguridad. Y partiendo de estas críticas, ¿qué alternativas posibles nos sirven para imaginar otras cosas, ¿no? Pues en el plano más institucional o de reivindicación hacia arriba, hacia lo institucional, pues esa defensa de los derechos y libertades, ¿no? Ha habido ahora, por ejemplo, en el estado de alarma, bueno, muchísimo discurso que se ha enarbolado en este sentido. Un concepto de seguridad humana que efectivamente que amplíe la seguridad desde lo policial, militar, desde lo delincuencial a un concepto mucho más integral y que puede derivar en, bueno, pues en una reivindicación de derechos sociales, es decir, que la protección te venga por lo social, por la protección social, ¿no? Por ejemplo, en forma de esa renta básica y no en forma de gestión policial. Pero luego también unas respuestas que a mí me parecen no menos interesantes, ¿no?, que tienen que ver con la autonomía comunitaria, ¿no? Bueno, tenemos por un lado las denuncias desde movimientos vecinales y movimientos sociales y comunitarios a la securitización, ¿no? En Madrid, por ejemplo, lo hemos visto en los últimos años con las denuncias de la videovigilancia en Vallecas, ¿no?, o con las denuncias de las brigadas vecinales a las redadas o de la violencia policial. Pero luego también hay experiencias interesantes, ¿no?, que nos sirven para pensar también en la propia autogestión de la inseguridad, ¿no?, pues con sistemas indígenas o sistemas desarrollados en zonas, digamos, marginadas, ¿no?, pues por ejemplo por parte de los Panteras Negras, en guetos de Estados Unidos en los años 70, ¿no?, que buscaban, digamos, la autogestión de la propia seguridad, sabiendo que la policía no iba a ser un actor que proporcionase seguridad, ¿no? Pues modelos de justicia comunitaria, de mediación intracomunitaria y de prevención de conflictos también intracomunitaria, ¿no? Yo creo que son experiencias interesantes, ¿no? Y por último, lo que nosotros llamamos como políticas de la confianza, que vendrían a ser bueno, la traducción en forma de confianza, de sentido de pertenencia, de reforzamiento de lazos, de los cuidados comunitarios, ¿no? Es decir, la construcción de otros relatos, de otros símbolos, de otros rituales que restauren la confianza y que proporcionen esperanza, es decir, esperanza respecto al futuro en lugar de ese miedo y en lugar de la policía. Entonces, bueno, ya para terminar, en la crisis actual yo creo que hemos visto algunos de estos aspectos, hemos visto también policías de balcón, por supuesto, pero hemos visto algunos de estos aspectos esperanzadores, ¿no? Pues, por ejemplo, una cierta invocación a lo común, a la sanidad, no como sistema, sino a la sanidad y la gente que está en la sanidad, digamos, como bien común a defender.
Hemos visto, por supuesto, un montón de formas de apoyo comunitario, ¿no? Que qué mejor seguridad y qué mejor confianza que esas formas, ¿no? Que pueden ser asistencialistas, que pueden ser una forma de asistencialismo comunitario, pero que yo creo que es una base muy buena para construir esa confianza, ¿no? Y nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. No sé si al final me he alargado demasiado, pero bueno, creo que es momento de dejar la palabra. Gracias, Sergio. Ha estado... van los tiempos, vamos, que ni entrenado. Está perfecto. Bueno, pues gracias. Después de estas dos presentaciones fantásticas que nos dejan el terreno perfecto para el diálogo, hemos ido recogiendo algunas preguntitas. No han sido muchas. Yo, si quieres, voy marcando las que han salido por orden, y a quién van dirigidas concretamente. Si no tienen como nadie, pues quien quiera, quien la coja para él, es decir, quien la quiera. Empezaban preguntando una matización sobre, creo que tu parte, Ruth, que preguntaban por la iniciativa de Venezuela, por una iniciativa que igual has comentado en algún momento sobre gestión comunitaria en Venezuela. No sé si... Ruth. Sí, pero ¿cuál es la pregunta o la matización? Que si podría, que no lo entendió bien, que si podría escribir qué iniciativa era en Venezuela, cuál era, de dónde venía. Sí. Bueno, no es una iniciativa de ahora, es una iniciativa que tiene 50 años. Y bueno, pues es una red de cooperativas que, bueno, surge, de hecho, ante la imposibilidad de poder enterrar a los muertos. Entonces, comienzan a organizarse y de ahí pues van generando como una red de cooperativas muchísimo más extensas. Después, no sé si después empiezan con la salud, luego con la alimentación, o sea, pero bueno, eso, tienen hasta incluso hospitales comunitarios y todo lo llaman así, o sea, hacen, es que no me voy a acordar, luego si acaso os paso el link para que podáis buscar dónde está pues el vídeo, los vídeos donde cuentan, tienen un canal en YouTube y así, pero bueno, yo creo que es una iniciativa súper interesante porque pues con todo lo que se nos ha vendido, ¿no? De que en Venezuela había falta de alimentos, pues la cooperativa Cecose Sola no ha dejado nunca ni de producir, ni de vender, ni de proveer, o sea que no solamente hacen venta. Y luego, por otro lado, que justo lo que contaban estos días en la entrevistilla esta que hacían Desde Abajo TV, ¿sí? Pues comentaban cómo ellas han experimentado lo que le llaman fugas, que serían como pues, los robos del supermercado, que tienen muchísimas menos fugas que un centro comercial o que un supermercado o una gran superficie, ¿no? O sea, que son realmente simbólicas. O sea que, y eso se debe, bueno, no tienen, por supuesto, ningún tipo de seguridad ni nada, o sea, cómo funcionan es un poco pues, lo que decía Sergio, ¿no? Las políticas de confianza, ¿no? O el tejido, la red, es lo que garantiza tanto la continuidad y, bueno, de hecho, son 20.000 cooperativistas. O sea que es una pasada y yo creo que merece la pena echarle un vistacillo. Gracias, Ruth. Creo que Coldo había cogido una... Sí. No, le decía a Ruth si podía poner un enlace o algo que me interesa mucho. Te lo busco y lo pongo. Muy bien, pues muchísimas gracias por los aportes tan interesantes. Les cuento, si les parece, las preguntas todas seguidas y así nos gestionamos los tiempos de otra manera. Manolo pregunta, ¿qué piensan de gente como Sisek que esté diciendo que los militares son quienes pueden imponer el orden necesario y que migración es ni una y cierre de fronteras? Said pregunta, además por la iniciativa, que ya lo comentó Antonio, dice, ¿creen que se podría replicar formas de seguridad alternativa como las guardias indígenas como forma de abolición de la policía y los ejércitos? Ahí empezaste tú a comentarlo, Sergio, bueno, pues a profundizar en esas propuestas. Enrique plantea si se podría ampliar un poco lo de amnistía social,
Joan puso el enlace en el chat, pero sí que sería interesante, como va a ser un espacio radiado también, pues que se pudiera, o que pudieras profundizar, Ruth, sobre amnistía social. Otra pregunta que hago yo es si pueden profundizar en el negocio de la seguridad, de esta seguridad hegemónica. Y otra pregunta de Juan Carlos, ¿qué sucede cuando la derecha y la ultraderecha abanderan la crítica al estado de alarma en la supuesta defensa de las libertades? Si les parece, vamos planteando estas preguntas y después hay unas reflexiones que también las comentamos para seguir dialogando. Gracias. Bueno, yo es que me he perdido un poco en la primera parte de las preguntas porque me he despistado ahí buscando el enlace y me he perdido un poquillo, Coldo. Si podrías decir así las primeras. El micro, Coldo. El micro. Sin el micro no somos nadie. Es más difícil. Es más complejo. Las primeras eran en relación a opiniones, ¿no? ¿Qué piensan de gente como CISEC, que esté diciendo que los militares son quienes pueden imponer el orden necesario y que migración es ni una y cierre de fronteras? Esa es la primera. Otra segunda es, ¿qué creen que se podría replicar acá formas de seguridad alternativa como las guardias indígenas, como forma de abolición de la policía y los ejércitos? Otra es que se amplíe, RU la información sobre amnistía social. Otra pregunta es si pueden profundizar en el negocio de la seguridad hegemónica. Y la última, ¿qué sucede cuando la derecha y la ultraderecha abanderan la crítica al estado de alarma en la supuesta defensa de las libertades? ¿Sí? Estupendo. Eso para empezar. Bueno, ¿empiezo o...? Dale. Pero Sí, sí. no he entendido. ¿La idea es que nosotros contestemos o que hable también la gente? No, en principio, esto es lo que ha dicho la gente. En principio, vamos a, como la gestión de tantas personas por vía Zoom es más complicada, estamos recogiendo los comentarios y Vale. lo devolvemos ahora para que ustedes puedan comentar al hilo de esto, responder las preguntas que les plantean. Entonces, tanto las que sean directamente por ejemplo, a Ruth le preguntaban concretamente también en la cuestión de la amnistía social, puede ser directa. El resto eran comentarios, preguntas para ambos, tanto para ti, Sergio, como para Ruth. Pueden coger el hilo que prefieran, por donde prefieran empezar. Vale. Bueno, yo allí, por ejemplo, yo creo que como aunque sea un poco transgredir la regla que habéis puesto, yo creo que sobre el negocio de la seguridad hay gente, o sea, que creo que hay mucha gente delante mía en la pantalla que puede contar cosas mucho más interesantes que yo. O sea, que yo no es un tema que haya trabajado ni que controle, ¿no? Entonces, os invitaría luego a hablar sobre ello, ¿no? Me parece muy interesante la última de las preguntas, ¿no? Que es como esta especie de inversión, digamos, por la cual la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, está pidiendo libertad frente al Estado autoritario y policial, ¿no? Y se manifiestan delante de los gimnasios y hacen flexiones y este tipo de cosas, ¿no? Creo que hay que contextualizar este asunto dentro del propio paripé de los debates políticos, ¿no? Pues, por ejemplo, en España, como se tienen que, digamos,
tienen que plantear dentro del escenario del juego político una polarización. Entonces, si vosotros habéis aprobado el estado de alarma, entonces nosotros nos vamos a situar en contra, pero son posiciones muy móviles que muy fácilmente podrían ocupar unos y otros y ya está, simplemente es un juego de roles, ¿no? Pero sí que es interesante también una pequeña parte de este tipo de actitudes que tienen que ver con el sustrato así del ideario neoliberal, o por lo menos del anarcocapitalismo, ¿no? De lo que sería el neoliberalismo más radical, entre comillas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que entiende que de algún modo el Estado y la policía son enemigos de las libertades, ¿no? Y que por eso cada cual debemos tener derecho a defendernos, a la autodefensa, individualmente a través de las armas, ¿no? Y comunitariamente y familiarmente, ¿no? Con nuestra gente, ¿no? Es curioso, ¿no? Digamos, cómo esta idea se está invocando ahora y, sin embargo, lo que plantea es bajar ese nivel de militarización y de policialización, sacarlo del Estado, pero para hacerlo completamente socializado y comunitario, ¿no? Es decir, que todos seamos policías y que todos seamos militares. Es un poco el planteamiento de este tipo de posturas, ¿no? Que, claro, se oponen en realidad a eso que estaría pidiendo cierta izquierda, ¿no? Como Zizek, ¿no? Que habéis nombrado, ¿no? De la vuelta, pues sería un poco la vuelta como al Estado-nación, ¿no? Y que el ejército sea el que gestione, ¿no? Y que no entre nadie ajeno, ¿no? Un poco como, bueno, situando el problema en la globalización, y como la globalización es lo que nos ha traído esta pandemia, pues volvamos, digamos, a este tipo de fórmulas más nacionales, ¿no? Pero que en cualquier caso, efectivamente, no superan, digamos, el planteamiento violento, ¿no? Y el planteamiento de defensa de ciertos privilegios, ¿no? Que estaría detrás siempre de la seguridad y de la policialización y de la militarización, porque no hay que olvidar que nunca la seguridad ha servido para redistribuir ni recursos ni poder. Es decir, por mucho que se trate de camuflar la seguridad como un derecho social más, ¿no? Como un derecho propio de los derechos del estado del bienestar y de las políticas sociales, ¿no? Y se hable del derecho a la seguridad ciudadana, etcétera. Nunca la seguridad ha sido capaz de redistribuir una migaja ni de recursos ni de poder. Entonces, toda salida a este tipo de crisis que vayan por más policialización y más militarización conduce únicamente a reproducir esas relaciones de desigualdad. Y sobre las otras, ya digo que sobre el asunto del negocio, yo creo que podéis ampliar muchísimo quienes trabajáis directamente en el tema de la frontera. Sí que es interesante la pregunta sobre las formas indígenas, ¿no? de gestión comunal, ¿no? de este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que viviendo en sociedades urbanas y más hablando yo desde un sitio como Madrid, ¿no? Que es lo anticomunitario, ¿no? Y la forma de vida en Madrid, aunque a pesar de todas esas etiquetas, luego por supuesto surjan un montón de formas de vinculación en el cotidiano, ¿no? y en los vecindarios. Claro, pensar en este tipo de formas de gestión a priori nos parece demasiado lejano, ¿no? En el sentido de que, claro, estamos hablando de gestión comunal en comunidades muy pequeñas, con una cierta autonomía en cuanto a la propia supervivencia material, una cierta no dependencia del exterior, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos en el fondo, ya las comunidades, ya de forma prefigurativa, gestionan muchísima de la inseguridad objetiva y subjetiva que sufrimos. Es decir, ya los propios vecindarios, ya las propias redes comunitarias ya están gestionando esto, ¿vale?
no hace falta irse, por ejemplo, al mundo gitano, donde efectivamente existen sistemas propios que nos pueden parecer mejores, peores, más justos o menos justos de justicia comunal, sino que también nosotros y nosotras, de muchas formas, estamos gestionando este tipo de conflictos, ¿no? En todo caso, lo que necesitamos es un mejor entrenamiento también en esa gestión de los conflictos que forman parte de la vida y de la propia convivencia, ¿no? Se nos educa muy poco para el conflicto, o se nos dice que el conflicto nos lo van a resolver desde arriba, ¿no? Policías, abogados, etcétera, y tenemos muy poca autoeducación y educación sobre el conflicto. Pero yo sí creo que es posible caminar hacia esos modelos de autogestión del conflicto. Nosotros intentamos, lo que pasa es que no hubo por parte del Ayuntamiento de Madrid una apuesta por ello. Intentamos, cuando llegó el Ayuntamiento del Cambio en el año 2015-2016, propusimos al Ayuntamiento, de hecho iba en el propio programa de Ahora Madrid, el que se tendiera a la despolicialización de conflictos sociales en los barrios, sobre todo aquellos que tuvieran que ver con problemas derivados de la desigualdad, problemas de pobreza, de ciertos problemas de convivencia, ¿no? Donde se estaba metiendo la policía, ¿no? Y donde lo que hacía falta era, por un lado, redistribución y derechos sociales, y por otro lado lo que hacían falta eran otro tipo de abordajes que viniesen más de parte de la propia mediación comunitaria, pero mediación en primera instancia propia de personas de las propias comunidades que con algún tipo de visibilidad, de liderazgo comunitario pudieran ejercer esos roles y que eso se pudiera apoyar desde la propia institución con recursos, ¿no? Me refiero desde el monitor de boxeo del gimnasio que está con la chavalada del barrio y que implica una cierta autoridad positiva para los chavales y que en un momento dado puede convertirse también en una persona mediadora de conflictos en el barrio, o los propios chavales o las propias mujeres, ¿no? De los barrios que ya de por sí intervienen en muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en pañales en todo eso, en un ámbito urbano, pero creo que por ahí es por donde merecería la pena investigar, indagar y darle vueltas a cómo podría ser una gestión lo más comunal posible de la convivencia y de los conflictos inevitables, ¿no? Muy bien, Sergio, gracias. No sé, Ruth. Sí, no, eso, un poco por ampliar lo que decía Enrique, ¿no? De en qué consiste la propuesta de la amnistía social, más en concreto, ¿no? Y bueno, la propuesta, como decía, está en construcción y está en movimiento, ¿no? Pero digamos que la propuesta más básica pues empezaría fundamentalmente por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? O más conocida como la ley Mordaza. Y bueno, y con esta supresión pues sería la supresión también de todas las causas abiertas que están en los juzgados, que son derivadas de las acciones, que son derivadas de las acciones pues de protesta contra las políticas de recortes, tanto desde de derechos laborales como sociales. Que se anulen todos los procesos y expedientes sancionadores, ¿no? Derivados de la intervención gubernamental en contra de las manifestaciones en defensa de los derechos democráticos reconocidos, la eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía, ¿no? Pues en desahucios, en las huelgas generales, en luchas sectoriales o individuales. La desaparición también de la ficha policial y los antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales y que han sido llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica. Que se haga una reparación a las personas más afectadas por la represión, pues tanto de daños físicos o de secuelas de otro tipo, y exigencias de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Ahora se me ocurre, ¿no? Pues como la Archaña que mató de un disparo a un mozo después de un partido de fútbol. Y bueno, restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos, ¿no? Incluido el derecho a decidir.
la libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico. Entonces, bueno, pues un poco esa sería como la base de la propuesta, que sí que se lanzaba como que a lo mejor alguien con algún contenido, o sea, alguien con conocimiento jurídico la pudiera desarrollar. Sin embargo, un poco en lo que nos hemos ido enredando más ha sido pues en compartir, ¿no? Pues ese mapa, ¿no?, de situaciones en las que nos hemos visto reprimidas, ¿no?, por, pues eso, pues por, yo qué sé, la defensa de una playa en Málaga, la playa de Raijanal, o pues un mozo que era el alcalde de un pueblecito pequeño de Extremadura, que, bueno, estuvo a punto de entrar en prisión, le pedían 9 años de prisión, simplemente porque estaba, pues porque había desarrollado un plan medioambiental, participativo, en su pueblo, ¿no? O sea, yo creo que la relevancia de la amnistía social es el hacer o sea, en visualizar todas esas luchas y sobre todo que están basadas, ¿no?, bueno, pues una represión completamente injusta, ¿no? O sea, gentes que desarrollan iniciativas, pues como decía antes, ¿no?, la gente también de Asdecoba en Salamanca ha recibido agresiones, tanto, bueno, físicas de momento no, pero sí agresiones materiales, ¿no?, pues en las furgonetas en las que reparten la comida, para la gente de los pueblos, que ellos reparten comida para la gente que está sola en los pueblos de Castilla, ¿no?, donde vive muy poquita gente. Entonces, pues eso, un poco en eso consiste, en visualizar todas esas luchas, ¿no?, que son iniciativas comunitarias y solidarias, ¿no?, y que se ven vapuleadas, reprimidas, y bueno, y que están llevando a que pues gentes tengan que pagar multas a las que no pueden hacer frente. Y claro, eso resta pues poder invertir tiempo, energía, salud y, por supuesto, dinero, ¿no?, en iniciativas comunitarias. Y, por otro lado, bueno, pues ya no te quiero contar si pasan sucesos como lo de Fran Molero, este chico que lleva en la cárcel, ya no sé si son 2 años así, y que realmente no ha hecho nada, ¿no? O sea, que simplemente participó en una manifestación. Entonces, bueno, pues un poco en eso, en unificar y sobre todo visualizar el fondo, lo que hay detrás. No sé si veo, no sé si veo, pero bueno, daros un paseo por la página, que está muy interesante. Si quieres, sí que... les comento algunas reflexiones que se han planteado, además de petición de enlaces de los libros que se han ido nombrando y las distintas experiencias de Amnistía Social, de Baladre, etc. Hay una reflexión que hace Pedro y, bueno, 2 reflexiones. La manipulación de la inseguridad es una estrategia de dominación militarista, es una de las reflexiones que plantea. Y la otra es: la normalización securitaria propiciada por los medios de manipulación es una expresión del control del pensamiento que promueven los estados. Estas son 2 reflexiones que se han planteado y aprovecharía a preguntar también, además de qué les resuena de estas reflexiones, a Alicia Alonso sobre sus experiencias de justicia restaurativa, de búsqueda de otras propuestas diferentes en la lucha contra las cárceles y la represión. O por lo menos que nos cuente alguna cosita. No sé si se tuvo que marchar, me da que sí. Se lo estaba oliendo a lo mejor. Ah, está ahí, Bandía. Vale, pues nada. Si se puede, pues de esas reflexiones de Pedro y la pregunta de experiencias o reflexión tuya, Alicia, desde tu experiencia de trabajo en la búsqueda de alternativas a la prisión, especialmente con el colectivo de las mujeres.
A ver, yo puedo compartirles, del Estado español estoy un poco desconectada porque hace ya tiempo que no vivo allá, ¿no? Pero sí que existen las experiencias de mediación penal que llevan años ya aplicándose en algunos, incluso a nivel institucional, o sea, se han incorporado en los juzgados de lo penal y lo que es la mediación comunitaria en barrios para evitar, sobre todo en las comunidades de vecinos, para evitar que muchas faltas lleguen a los juzgados, ¿no? Y luego, por otro lado, hay experiencias de mediación penitenciaria, que es dentro de la cárcel, para evitar que sean por conflictos, por los múltiples conflictos que provoca la cárcel, que puedan ser sancionadas las personas que están privadas de libertad y que las sanciones penitenciarias conllevan un montón de privación de otros derechos y otros beneficios penitenciarios. Entonces, bueno, hay un poco esas tres experiencias en el Estado español. En América Latina tenemos mucho que aprender porque están los pueblos originarios que tienen experiencias de justicias comunitarias alternativas. Entonces, bueno, eso es un mundo y que se está empezando a ver cómo eso se encaja dentro de la justicia formal o institucional que digamos, ¿no? Como una resolución adoptada por una comunidad, por ejemplo, un homicidio, cómo se resuelve de una manera en la justicia comunitaria porque tiene unas lógicas totalmente diferentes a lo que es la justicia, por así decirla, institucional, ¿no? Entonces, hay un montón de campo ahí por aprender, ¿no? Por salir también de un poco de nuestro ombligo, eurocentrismo y ver experiencias diferentes. También es cierto que es más fácil aplicarlos a escalas humanas, ¿no? Cuanto más grandes son los núcleos de convivencia, más difícil va a ser poder aplicar este tipo de resolución de los conflictos o de restauración del desequilibrio que genera un evento, un conflicto, ¿no? Y luego, bueno, está en debate cada vez más importante cómo frente a la violencia de género, que es un problema social, el penalismo clásico, ¿no? No funciona, no acaba con la violencia, ¿no? Y entonces hay reflexiones muy interesantes también desde América Latina, desde algunas voces del feminismo antipunitivista, están empezando a no solo a reflexionar, sino bueno, también a practicar, ¿no? Pero también en espacios más pequeños es posible todo esto, ¿no? Y hay un montón así de cosas como para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Alicia. Hay otra pregunta desde Cristian, de La Tulpa, de Colombia. ¿Hay experiencias de movilización contra policías antidisturbios? Suerte. Yo no lo entiendo, de movilización contra la policía antidisturbios, o sea, de hacerle frente, ¿se refiere? ¿O no? Puede ser tomada desde respuestas no violentas o movilizaciones o reivindicaciones o denuncias, ¿no? No sé, Cristian, si quieres hacer tú la pregunta de una manera más certera. Si no, como la entendamos, y ahí siempre es una buena cosa. Campañas y experiencias. Campañas y experiencias, ok. Yo contra los antidisturbios no lo sé, pero
Pero sí que hay que recordar, por ejemplo, que el Partido de los Panteras Negras en los guetos de Estados Unidos, uno de los motivos por los cuales surge es por la violencia policial. Y ellos lo que hicieron fueron unas brigadas vecinales de observación de la violencia policial, ¿no? Aparte de un montón de formas de abordaje comunitarias de las propias necesidades, ¿no? Desde comedores escolares a otro tipo de cuestiones, o por ejemplo, tenían un servicio, digamos, de acompañamiento a las personas mayores al banco a sacar dinero, ¿no? Puesto que no se confiaba en la policía, eran los miembros de la propia comunidad quienes lo hacían, y había todo un movimiento, digamos, de observación de esa violencia policial, ¿no? Que es un poco, en Madrid, por ejemplo, una de las cosas en las que nos inspiramos cuando montamos las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que eran una forma de observar a la policía cuando hacía redadas racistas, ¿no? Intentando documentarlo, intentando intervenir en la propia escena, ¿no? Para que se cortasen, ¿no? Y luego denunciándolo, ¿no? Que era una estrategia que fue útil durante un tiempo hasta que la policía, lógicamente, pues aprende del contexto y entonces cambió de tecnología, digamos, y de forma de hacer los controles y de algún modo neutralizó nuestro trabajo. Pero yo creo que constantemente en contextos de sobreactuación policial emergen ese tipo de cosas. El otro día leí en El Salto que en Francia han inventado una nueva aplicación para descargártela en el móvil para denunciar la violencia policial en los barrios, ¿no? Para poder documentarla y para que se pueda grabar un vídeo desde la propia aplicación que te asegura está asegurado la aplicación que aunque te pille la policía no va a poder borrarte el vídeo en el móvil, ¿no? Pues yo creo que se trata también de ir ingeniando formas de abordaje de esta cuestión. A mí me parece muy interesante toda la parte esta de gestión comunitaria, ¿no? Por un lado de autogestión y por otro lado, si no puede ser posible la autogestión, el que se derivase a otras instancias que no sean judiciales y policiales la gestión de ciertos conflictos de convivencia a nivel comunitario, bien fuera desde los servicios sociales o otro tipo de instancias allí donde no fuera posible la cuestión de la autogestión. Pero justo me surgía la cosa de la pregunta que hacíais antes, que hacían antes por el chat, ¿no? Sobre la normalización de este poder policial, ¿no? A través de los medios de comunicación y cómo eso le coloca, digamos, en el centro de todos los conflictos, ¿no? Y nos hace no poder imaginar, o en general hace no poder imaginar otras formas, ¿no? O incluso nos hace no poder ver cómo nosotras y nosotros mismos, como decía antes, ya gestionamos muchos conflictos. Y son conflictos que a lo mejor otra persona llamaría a la policía, ¿no? Y sin embargo, nosotras y nosotros lo que hacemos es intentar hablar con el vecino o la vecina, si tengo un problema con él, ¿no? O intento a través de terceras personas buscar el contacto con esa persona. Digo, que eso ya existe en la propia vida urbana, aunque no estemos en comunidades cerradas. A lo mejor se trata de explorarlo, ¿no? Y de sistematizarlo, ¿no? Y de inventar formas de actuación apoyadas en lo que ya existe en la realidad, ¿no? Pero decía que hay un especial interés en borrar esto, ¿no? La policía, uno de sus lemas es, si tiene cualquier problema, denuncie, llámenos, ¿no? Siempre ellos tienen que estar, digamos, en el centro de cualquier conflicto vecinal, familiar o lo que sea, ¿no? Habrá situaciones donde haya violencia y donde, bueno, o haya mucho miedo y uno no se atreve a entrar, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones donde sí que es posible, yo creo, entrar. Y cuando la policía dice esto, ¿no? Y dice que contemos con ella, ¿no? En realidad esto es un correlato de cómo la policía se ha colocado en el centro mediático de la producción de todos los relatos que tenemos sobre los problemas y los conflictos sociales, ¿no? Es decir, el gabinete de las distintas policías, guardias civiles, etcétera, echa humo. El gabinete de prensa, me refiero, constantemente tienen que estar produciendo realidad, ¿no? Sobre su trabajo, sobre lo que ellos dicen que hay en
en la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto es consecuencia, o al menos en nuestro país, es consecuencia de que la policía ha alcanzado un grado de autonomía enorme, es decir, ha alcanzado un grado de poder pues porque se engordaron muchísimo sus plantillas, porque les dotó de mucho poder, ¿no? A través de las distintas leyes y de mucha discrecionalidad, y porque de algún modo, por un lado por la herencia franquista y por otro lado porque supieron colocar el discurso de la inseguridad en la década pasada como algo fundamental, ¿no? Y que estuvo en las encuestas del CIS durante toda una década entre el primer y el segundo lugar, pues eso consiguió, digamos, que la policía se haya colocado en el centro de muchas cosas, hasta el punto que yo creo, tengo la hipótesis de que cuando hablamos de la autoridad y del Estado, bueno, el Estado es algo complejo, el Estado no es solamente una autoridad unívoca y monolítica, sino que es muy complejo. El Estado también es la sanidad, también es la educación, también tiene muchos recovecos y hay conflicto dentro del Estado, pero la policía tiene mucha autonomía dentro del Estado. Es decir, que gobierne quien gobierne, la policía siempre gobierna. Es a lo que me refiero. Lo hemos visto, por ejemplo, en Madrid, cómo bueno, llega gente de los movimientos sociales a la alcaldía al área de seguridad, y en realidad el poder que tú tienes con un concejal y 2 asesores es nimio en toda una maquinaria policial que tiene sus propios sindicatos de ultraderecha muy fuertes, que tiene su acceso directo a los medios de comunicación, que tiene toda una maquinaria de producción y de funcionamiento donde no puedes entrar. Entonces, yo creo que ahí estriba también uno de los principales problemas, y es que la policía es la que en buena medida produce y tiene acceso a los medios de comunicación y a producir los relatos sobre la realidad social. Y los medios de comunicación dependen mucho de la policía porque juegan con ese chantaje. Son ellos los que te pueden dar o quitar información, o si no, dárselo a la competencia, y entonces son ellos los que pueden producir o tienen esa posición de fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que no se nos debería pasar como desapercibida, ¿no? Y en la que tendríamos que pensar también estratégicamente, ¿no? A nivel de comunicación. Pues muchas gracias, Sergio. No. Yo creo que Se nos me- va a quedar muchas cosas pendientes. Ay, Ruth, claro, por favor. Sí, no, una cosilla, ¿no? Respecto a la última pregunta, ¿no? De lo de ofrecer resistencia a los antidisturbios. Bueno, yo quería recordar la Serria Resiac, ¿no? Los muros populares que no fueron contra los antidisturbios, sino fueron contra la policía que iba a hacer detenciones, ¿no? Sobre todo de chavalería joven militante, de la izquierda abertzale en este caso. Y en la que, bueno, pues una se concentró, por ejemplo, en un frontón, otra en una plaza pública, ¿no? Y se hicieron, pues, verdaderos muros de gente, pues, para dificultar, ¿no? Que aunque ya se suponía, ¿no? Que la persona se estaba entregando, pero que dificultar lo más posible, ¿no? La entrada de la policía para proceder a la detención de esa persona. Y eso sí que se experimentó pues en la última época de las últimas detenciones de, pues bueno, que creo que fueron 32 jóvenes, pues en estos últimos coletazos, ¿no? que ha estado dando la Audiencia Nacional, bueno, al margen de los chavales de Altsatsu, eso ya es otro tema. Pero me parece que fue una experiencia muy chula y creo recordar que con un mozo que le acusaron también por una protesta, no sé si de rodear el Congreso, no me acuerdo, hicieron una maniobra parecida en la iglesia de San Carlos Borromeo en Madrid. No sé si tú eso te acuerdas, igual más Sergio o Coldo, pero iba un poco inspirada en esas, pues, en euskera de Serria Resiac, ¿no? O sea, pues como muros populares, ¿no? Para evitar las detenciones. Pues gracias, Ruth, por compartir esto. Gracias también a Sergio. Yo creo que nos pasamos 5 minutillos de la hora, pero creo que debemos llevar unos 90 minutos de encuentro, y por respetar un poco los tiempos podemos dejarlo aquí. Creo que ha sido una experiencia muy rica, tanto gracias a Sergio como a Ruth, como al resto de compañeras que han participado, tanto por el chat, la presencia. Vamos, que ha sido un encuentro muy, muy rico. Queremos recordarle desde ADNV que continuamos la reflexión en este proceso de desconfinarnos las mentes, de
desaprender la guerra, el día 27, igualmente a las 7 horas canarias, con la denuncia de la banca armada y propuestas de otro tipo de economía, de otro tipo de gestión también comunitaria de los recursos. Y poco más. Yo me parece un encuentro, bueno, agradecidísima desde ADNV, a Ru, a Sergio y a todas. Ha sido un encuentro muy necesario. Ojalá no tengamos que hacer este tipo de encuentros tanto, porque significaría que nos hayamos reapropiado de la seguridad, hayamos pensado comunitariamente cómo hacer todo esto, pero mientras vamos a estar dando ahí, no la batalla, que estamos también demilitarizando el lenguaje, pero sí por lo menos gestionando comunitariamente también las alternativas y las vidas. Así que nada, le agradecemos un montón la participación y seguimos el día 27 a las 7 horas. Voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero, que he encontrado bien adentro de mi ser, desde todo lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer.